Los aspectos personalizados definidos en las pólizas de acceso permiten establecer criterios múltiples sobre el acceso a los datos. Para entender mejor este concepto, iremos a incorporar lo que sería la definición del aspecto personalizado, donde observamos que junto con el usuario tenemos un criterio de acceso a los datos basado en el identificador de la factura. En base a este criterio hemos definido un CDS que hace uso de una extracción de las facturas, y este CDS indica que aplica un control sobre el acceso a los datos en base a lo que sería para nosotros el Access Control, que en el filtro del where y en base al criterio del identificador de la factura aplica las definiciones indicadas en este aspecto personalizado. En esta lección queremos ampliar las condiciones o los criterios de esas condiciones para incorporar otros conceptos en base a la que se podría filtrar la información. Primero nos dirigimos a nivel de la capa de persistencia para ampliar la definición de las dos tablas, y después iremos a ver cómo modificamos los datos para establecer otro criterio junto con el identificador de la factura, como por ejemplo el centro, y dependiendo del centro al que el usuario podría tener acceso, iremos a aplicar este tipo de filtro en lo que sería el mapeo desde el gran selector en la definición del rol en base al aspecto personalizado. En la carpeta Database Tables incorporamos las dos tablas. Primero tenemos una tabla que tiene que ver con lo que se utiliza en el aspecto personalizado. Es la tabla de los usuarios, que la podemos incorporar desde aquí o desde la carpeta que tenemos del Database Tables, donde agregamos lo mencionado, que en base al centro, plant en inglés, iremos a agregar otro criterio que se va a utilizar en el filtro de los datos. Le agregamos, para mantener el modelo simple, una bapchar de 4. Activamos la modificación en la capa de persistencia y después nos dirigimos a lo que serían los datos, en este caso, que se utilizan por el criterio de las facturas. Realmente la fuente de la entidad que devuelve los datos de negocio. De nuevo navegamos a nivel de la definición de la tabla para incorporar lo que sería la parte de la nueva definición, un nuevo campo, que es el centro, y con el mismo abapchar con una longitud le indicamos en este caso de 4, aplicando la modificación en esta tabla también. Para mantener los datos actualizados, nos dirigimos a la definición de la clase ABAP que se ha utilizado para volcar la información. Tenemos Invoice Generator. En este Invoice Generator, tal como se puede observar en la pantalla, disponemos de lo que sería la tabla de los usuarios con la nueva definición. Aquí se podría agregar lo que sería plant es igual a, y le podemos indicar que para la factura 01 o la factura con el ID 1 iremos a tener el centro con el identificador 1010. Es posible, incluso antes de modificar los datos en la capa de persistencia, aplicar este cambio en el aspecto que tenemos personalizado, porque este es el objetivo de la lección. Mencionar que aquí también es posible, por ejemplo, agregar lo que sería plant. Este plant estaría disponible primero en la CDS, lo tenemos que actualizar para tener el acceso desde el aspecto personalizado. Con plant agregamos primero lo que sería el componente o el elemento que iremos a proyectar. Activamos esta modificación y nos dirigimos de nuevo al aspecto personalizado, que tendría una visión sobre este elemento. Lo actualizamos y al actualizar el aspecto personalizado, desde este momento, la CDS que tiene los datos de negocio, esta CDS debería de detectar el error. Si por ejemplo pulsamos sobre el check o cerramos la ventana y la iremos a incorporar de nuevo, se observa el mensaje de advertencia que indica que la definición se ha modificado, tenemos un criterio diferente en el aspecto o en el Access Control, y por eso tenemos errores en dicho Access Control, por lo que habrá que revisar este aspecto. El Access Control que hemos utilizado es el que tiene que ver con esta definición. Por aquí de nuevo pulsamos en el check,
Desde aquí nos indica claramente que el aspecto está esperando dos criterios para aplicar el filtro sobre el acceso a los datos, y en cambio nosotros tenemos indicado un único criterio, que es el identificador de la factura, tal como se menciona y lo observamos en el mensaje Numbers of Entity Fields 1, y en el aspecto tenemos dos campos. Es posible, creo que, ampliar esta información. Parece que no se puede ampliar el mensaje tal como lo observamos, por eso iremos a ampliar con lo que sería coma y plant. Evidentemente que este CDS a su vez tendría que tener la definición del plant. Por eso aquí agregamos este campo con key de nuevo, plant con el mismo alias lo podemos dejar, y con Shift F1 podemos formatear esta nueva definición para activar, y después de la activación ya existe la posibilidad de volver al Access Control para chequear de nuevo este aspecto y dejar activo el criterio que utiliza el Access Control en base al identificador de la factura y en base al centro. En este momento, si queremos visualizar los datos, del modo que si en el CDS chequeamos los errores, iremos a observar que ya no disponemos del mensaje de advertencia, y la intención de todo esto antes de actualizar los datos era para explicar y entender que realmente al hacer F8 aquí tenemos realmente el acceso a los mismos datos, porque en el plant no se ha definido ningún identificador y el mismo ID vacío es considerado como un criterio que cumple la condición. En el momento en el que por los datos iremos a aplicar cambios indicando que el usuario que actualmente tiene acceso a las dos facturas solo va a tener acceso a la factura con el centro 1010 o 1010, es decir, el ID 1 a nivel de la factura, y que para las demás facturas donde podemos también aplicar este indicador sería el plant es igual a, y le ponemos 1010, y para los demás no tenemos ningún otro plant asignado para este usuario, le podemos indicar por ejemplo 1020 por aquí, y así en adelante con otros centros para las demás facturas, simplemente para tener otros criterios diferentes. Continuamos con lo que sería una asignación, aplicando los cambios de los centros. Podemos dejar 1020 también por aquí, y en este momento iremos a observar que solo tiene acceso a lo que sería el plant o el centro con el 1010. Si realmente ejecutamos este método main después de la activación, por disponer de la instrucción, el modify aplica un insert si el registro es nuevo o un update si el registro ya existe. Queremos dejar claro que el registro en el centro con nada y con invoice 1 es diferente a un registro con el centro 1010 y el identificador de la factura 1. Por eso al pulsar F9 en este aspecto se van a insertar los datos. Ya hemos ejecutado aunque no mostramos nada en la consola. Ir en la definición de la tabla para después hacer F8 iremos a observar que tenemos los registros vacíos claramente y solo prestamos atención a la entrada 1. Tal como se observa, el 1 aparece dos veces porque el vacío por la instrucción de modify se considera un registro diferente al segundo registro que observamos en la pantalla. Si queremos corregir este aspecto a nivel de los datos, sería modificar la instrucción del modify con un update, o simplemente iremos a aplicar un delete from para limpiar los datos de la misma tabla antes de insertarlo, y lo mismo en la parte inferior. Evidentemente que estas instrucciones no se deberían de utilizar nunca en un entorno empresarial donde no es un entorno de tipo demo, para no tener pérdidas de datos, y además ni siquiera mencionamos un posible transporte de estas instrucciones. Al volver con F9 ejecutamos los datos actualizados, y por aquí dentro de la definición de la tabla con F8 iremos a observar que la factura 1 aparece para el centro 1010 y lo mismo con las demás facturas disponibles en el sistema, todas tendrían el centro asignado. Por último, lo que tenemos que hacer
es visualizar los datos que se devuelven como datos de negocio en base al Access Control, que aplica una llamada de criterio de acceso en base a un aspecto personalizado, donde el aspecto personalizado comprueba a qué centros y a qué identificadores el usuario tendría acceso. Si queremos volcar la información, es decir, poner primero lo que sería el plan y después el identificador de la factura, lo podemos realizar evidentemente. Y si aplicamos este cambio de posición de los elementos, también habría que ir a nivel del Access Control para modificar lo que sería este Invoice ID que corresponde ahora con la posición del plan y el plan con la anterior posición. De esta manera estaría todo actualizado. Y por último, con F8 en el CDS de negocio se debería de ver una única factura del centro 1010 y efectivamente así es, porque este usuario que estamos utilizando en este momento, según los criterios de los datos y las condiciones múltiples que hemos aplicado en el aspecto personalizado, tendría acceso a la factura 1 que corresponde al centro con el identificador 1010, entendiendo que es posible modificar los aspectos personalizados para aplicar criterios de múltiples condiciones en las definiciones que se van a incorporar en lo que serían los Access Controls.